Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches. Bueno, aquí estamos un miércoles más en Enigmas 2018. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Buenas ¿Cómo noches estás? ¿Bien? A todos los oyentes. Bien, bien. A todos los oyentes en nuestro programa número 38. 38. Así es. Y el próximo programa nuestro, que es el miércoles próximo, el 19 de diciembre, es nuestro último programa de este año. Para avisarle a los oyentes, así que este es nuestro anteúltimo programa. Pero el año que viene creo que vamos a empezar con más fuerza. Por supuesto, estamos tomando envión. Tomando envión, así es. Y vamos a ver si podemos investigar algo en enero. Y ahí ya vamos a tener recuperado a nuestro tercer integrante. A Marcos. Que a nuestro integrante Marcos que lo necesitamos. ¿Cómo no? Que cumplió años. Cumplió años el domingo, así es. A mí no me quiso decir la edad, ¿eh? No, a mí tampoco, no sé por qué. Bueno, hoy vamos a pasar la octava parte del caso Victoria de Citefa, cuando fue a investigar a Victoria, que el año 91, que Rubén Romano pertenecía a la comisión de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas. Y tenemos otra parte interesante de un testigo que había tenido varios casos y había investigado varios casos ahí en Victoria. Muy bien. Después vamos a hablar con un investigador, creo que va a ser una charla interesante también como la anterior con Néstor Berlanda, que es Daniel López, que ya creo que en el programa número 15 habíamos hablado con él. Y también tiene unas teorías interesantes. Bueno, yo estaba en el grupo de él, tuve muchos años en el grupo con ellos y hacíamos buenas investigaciones, sobre todo en La Pampa. Después tenemos un par de notas interesantes del famoso Oumuamua. Qué nombre, ¿eh? Si es asteroide o es una nave extraterrestre, eso lo vamos a hablar ahora también. Tenemos también otra nota interesante de la Voyager 2, que también y después tenemos también una hipótesis de trabajo, una teoría espacio-tiempo. Digamos que no es tan importante para algunos investigadores la teoría extraterrestre, sino que le dan más importancia a la teoría de que este fenómeno viene de otro espacio temporal o de otro universo, multiverso o de otro espacio-tiempo. Digamos, de un universo paralelo, algo de eso. Algo que nosotros no percibimos o no vemos. Percibimos o no vemos, y está interesante porque hay tres investigadores muy conocidos, Jacques Vallée, Joseph Allen Hynek y Jerome Clark, que son tres investigadores de primer orden a nivel mundial. Era Jacques Vallée, porque falleció, pero estaban con esta teoría, la cual me parece muy interesante, la cual vamos a desarrollar someramente con Rubén Romano este domingo, dentro de 4 días, en el Café Cabo Polonio, que va a ser una reunión a las 16 horas, el domingo próximo, 16 de diciembre, que se encuentra en Leopoldo Marechal al 1200, Leopoldo Marechal y Ferrari, que son las reuniones del Café Ufológico Bienvenidos Tripulantes, comandado por Andrea Argüello, y va a haber una serie de charlas. Dentro de esas charlas vamos a dar nosotros con Rubén Romano esta charla que la denominamos Fenómeno OVNI, un sistema holístico. Bueno, están todos invitados, no hay que pagar entrada, se paga solamente lo que uno consume, se toma un café, y hay 3 charlas que se van a dar muy interesantes. Hay otros investigadores también que van
a exponer sus investigaciones. Así que el que quiera ir, esto es en Parque Centenario, 3 cuadras del Parque Centenario. El domingo espero que esté lindo para que la gente pueda venir. Todos los que quieran están invitados, ya sea de donde quieran venir, porque después esto se hace siempre una reunión por mes del Café Ufológico. Y esta es la última del año, por eso se hacen las charlas. Y en enero o febrero, no sé, calculo que se comenzará nuevamente. Siempre se hacen generalmente el segundo domingo de cada mes. Bueno, dicho esto, y sin decir muchas más cosas que vamos a hablar, si es que tenemos tiempo, porque después yo digo muchas cosas que vamos a hablar y no nos queda tiempo. La universidad y los ovnis también. Tengo una nota interesante de una universidad que está dando clases sobre el fenómeno ovni. Qué interesante. En Norteamérica. Y después tenemos la película o el video que vos podés comentar, que me parece interesante lo que has visto en Netflix. Y bueno, ahora vamos a empezar entonces con el caso de Victoria. Le paso el teléfono a los oyentes, si hay algún oyente nuevo y nos quiere llamar, mensajear, contar alguna historia. Tenemos el 011 15 2879 0713, ese es el teléfono de contacto en la radio, 2879 0713. También nos pueden ver por Facebook a través de Radio Atilra. Y si no, nos pueden escuchar a la vieja usanza por FM 96.1. Todos los miércoles, bueno, hasta el próximo miércoles, veníamos haciendo todos los miércoles. Hasta el próximo. Desde aquí, desde General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, para aquellos que nos sintonizan por ahí, por internet, y no saben a quiénes están escuchando. Para todo el mundo, por Facebook. Everywhere. Ahí vamos, con lo de Victoria. Y yo ahora, con el resurgimiento de esto, fui de nuevo a indagarle y me confirmó con otros detalles nuevos. Porque yo fui someramente el interrogué. Bueno, después hay unos muchachos que es domador, esos paisanos, ¿no es cierto? Pilico Escobar le dicen. Un compañero de trabajo dice, mira, Pilico me contó esto y esto. Bueno, lo fui a interrogar y dice que vio una esfera aterrizada, que incluso me ha citado que yo vaya, todavía está el campo quemado, hay un círculo. Dice que vio 2 de estos enanitos, uno con un manojo de pasto seco y otros llevaban como una guante así, un poco de piedras, dice, de todo tamaño, chicas y grandes. Bueno, ese es el testimonio que me dio él. Él quiere que yo vaya al lugar y yo lo vea. Bueno, después está el caso del Hogar San Martín. Bueno, el del Hogar San Martín, lo que vieron es, yo estoy cansada porque me he pasado noches enteras echado de panza en un montículo viendo cómo accionan esta gente. Por ejemplo, yo le hice un comentario a Fabio Serpa de cómo se producen ellos cuando llegan a invadir todo el contorno de Victoria. No nos buscan a nosotros, andan buscando algo en el suelo. No sé si será energía, será algún mineral, no sé. Bueno, le digo, ¿qué es esa bruma? Le digo, luminosa que se levanta. Y me dice, ¿cómo bruma? Me dice, sorprendido. Sí, le digo, porque después de ahí salen las esferas y bombardean el suelo con estrellitas. Como perdón, esas brumas parten esferas. Sí, salen esferas, salen a distintos lados. O sea que se desparraman y andan por todos lados. ¿La bruma de dónde viene? Bueno, esa bruma parte de allá del lugar que usted quiere ir. ¿Cómo se ve? ¿Alto, bajo? No, es baja la bruma. Ustedes cuando tienen una bombita y le hacen así, que el vaivén, viene avanzando así, ¿ves? Sobre el suelo. Y una bruma se levanta un poquito, no una bruma alta, ¿sí? Sino más vale baja a pocos metros del suelo. Y de ahí yo he visto despegar esferas de adentro de la bruma. Ahora, ¿esa tiene alguna forma en particular, esa bruma? La única en particular que tiene, no sé si engaña, que yo he visto, no es ilusión óptica individual, sino sería colectiva,
que yo he llevado a otras personas a ver esa bruma y esas estrellas, que cuando viene esa bruma uno se fija en las estrellas del cielo y parece que corrieran, pero la veo moverse como la ven los demás, como yo le he dicho veces, las estrellas después se quedan estáticas y son las estrellas de siempre, pero esa es una ilusión óptica porque creemos que marcharía la estrella de arriba, pero no, es lo que ellos están trabajando. Esas estrellas, yo tengo un testimonio muy valedero, un señor que vive atrás de la garita de la ruta Gualeguay, en la cual es un hombre muy serio, un hombre campechano, que yo desde el año 85 le vengo diciendo, se llama Celestino Giglioni. Le digo, don Celestino, y lo visitaron los huéspedes. Y lo visitaron los huéspedes, don Celestino, y él me dice que no, Ricardo, si eso estuvieron un rato detenidos arriba de mi casa, después se van hacia el río. Y le interrogué sobre la bruma, ese también me ha confirmado lo de la bruma hace rato, ¿no? Y eso les vuelvo a repetir que estamos en contacto con este hombre desde el año 85-86 prácticamente. Entonces ha sido una constante de como a mí me interesa y como yo no encontré respuesta acá en los medios periodísticos porque no le ha dado bolilla para nada, porque el asunto yo le digo a ustedes que yo me he sentido como aquel que luchaba contra el invasor, ¿se acuerdan? Yo me he sentido algo así, porque los periodistas se creen que es retratar un ovni. Estamos inundados de ovnis, vamos a retratar, sacarle fotos, vamos a filmarlo, pero a mí me ha interesado el quid de la cuestión, me interesa el fondo que tiene esto, de a dónde salen, y yo solo me he encargado. Yo los escuché esta mañana por radio a ustedes, y yo dije, puede ser que los encuentre, porque yo vivo afuera, puede ser que los encuentre, porque a mí me interesan no los periodistas en sí, que más que se le dan un poquito de más grande el asunto, ¿no? Sino que yo quiero que, si ustedes son investigadores, investiguen qué es, por qué, qué hacen. Yo les voy a dar todos los medios a mi alcance, cómo trabajan, qué hacen. Ahora, segundo, ¿esto lo comentaste con otro grupo de investigadores? Con dos investigadores, pero son dos chicos que pienso que uno de ellos es telépata, en la cual uno de ellos acampando allá atrás del hipódromo sintió la música y yo primero había sentido yo la noche anterior. ¿Cómo es esa música? Dice tan 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 y es así monótona y el chico. ¿Hay alguna voz? No, es que si lo tuvieras que comparar con algún instrumento, ¿con qué instrumento lo compararías? Bueno, yo fue muy poco perceptible la primera noche que yo la escuché, que no digamos que no alcanzaría sería como una campana cerrada, no sé cómo, no sé definirlo, pero el que tiene el total, que yo tengo la dirección, y si ustedes son de Buenos Aires, sí, yo les voy a dar a la dirección de los chicos estos del ANO, que ustedes lo visiten y se contacten. ¿Tienen la grabación? Sí, tienen la grabación que grabaron en la estancia La Aurora, pero ellos me dijeron a mí que ellos habían escuchado esa música y es la misma que se vio en la estancia La Aurora, y fotografiaron un ovni que se salió de golpe del campo a donde nosotros habíamos ido a incursionar, ¿no? Una pregunta. Sí. Las esferas, ¿vos de qué tamaño más o menos? ¿1 metro? ¿Más grande? No, más que yo calculo, yo hablé viniendo con un señor hoy que tiene un Peugeot 404, decía de ese tamaño, pero como un auto, pero nada más que es una esfera. Una esfera. Ajá. Pero ahora, la bruma, ¿esa bruma es luminosa? Sí, sí. ¿Y tiene alguna forma específica, redonda, ovalada? Miren, se han desprendido de esa bruma, que yo he visto cómo se corta esa bruma y filameo parte de ella, agarran para otro sector, para otro lado. Para mí, ellos trabajan dentro de esa bruma, no sé cómo llamaría, porque a mí este muchacho investigador dice, si te metes dentro de esa bruma podés aparecer en México, en cualquier lugar. No sé, es una nube, como dijo Serpa, camuflada, y se dispersa por todos lados. Bueno, esa una nube. Es como una nube, en la cual después queda a veces estática esa bruma, y de adentro, como si fuera de un ranchito, se prende una lucecita amarilla, y después salen las esferas. De ahí de esa bruma salen. ¿Y de qué tamaño son las esferas que salen así grandes? Le he visto de todo tamaño. Como yo lo he visto a distancia, lo he visto quizá a 1000 metros, digamos. ¿Nunca emites más? No, más cerca no.
de ella no, si bien vi unas 50 metros, sí, pero fue una que realmente anduvo rápido, fue en aquel año, como le digo, en el principio del 86, pero estas esferas, en estos momentos yo le estoy diciendo una cosa, están trabajando sobre todos los terrenos de Victoria, las chacras, los bañados, los arroyos, los ríos, están trabajando con ese asunto, de recoger algo que ellos buscan. No lo dan para nosotros ni un chiquito de bolilla. Nosotros con esos investigadores de la NUA, en la cual ustedes van a conversar, estoy seguro que van a llegar a ellos, nosotros quisimos hacer contacto con un muchacho de acá, Marcelo Nogués, que esa noche no estuvo a la siguiente noche, cuando ellos fotografiaron ese ovni que se aparece de vuelta en el campo, que era como una luz redonda, luego se prende otra luz arriba, entonces empieza como a avanzar de costado y empieza a mandar reflectores para todos lados de distinto color. Lo que me llamó la atención que en la punta de los reflectores había otra luz amarilla, como si fuera una terminación ahí, como una especie de una bala grande, no sé, ahí sobre alumbraban los árboles, el terreno, las charcas que había naturales. A ellos no lo vimos. El muchacho que iba conmigo, uno de ellos, se emocionó y me abrazó, me dijo gracias mil por lo que nos ha mostrado. Cuando escucharon la música también al otro día, llorando me dijo el muchacho, encontramos lo que acá dice, pasa lo mismo que en Córdoba y pasa lo mismo que en La Aurora. Después yo le iba a contar otro caso escalofriante que se comprobó acá en Victoria. Hacer una pregunta. Sí, la bruma es una vez que se abre y salen las luces. Sí. ¿Qué pasa con la luz? No, esta bruma, cuando se abre así, mejor dicho, cuando aparece y sale en eso, se recoge, pero sigue por rato después, se ve, viene para arriba, se ve todo normal, después vuelve otra vez, es una constante. Y sí. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Y saben, eso es, digamos, 2 horas, 1 hora. ¿Después que se van No, siguen trabajando. ¿Tienen alguna hora especial eso? 7:30 de las 19:30 ni bien oscurece, sí, hasta las 12 de la noche a veces se va por un rato así y vuelven. Trabajan todas las horas que no hay luz. Hay casos de desaparición. Bueno, hasta acá esta parte interesante en donde el testigo habla de que aparece una bruma primero antes de aparecer el fenómeno, y desde esa bruma aparece el fenómeno. Lo mismo que dice el protagonista de Testigo de Otro Mundo, que habla de una bruma y que a él lo deja como estigmatizado por el resto de su vida. Claro, de Pérez, que él va con el caballo, con el padre, y llega a la bruma, y el padre le dice que pase la bruma, la niebla. Por eso el libro de Berlanda se llama Detrás de la niebla. Hay muchos casos. Estos casos que estamos ahora viendo también de Brasil, del caso de la isla Colares también, estos ovnis vienen camuflados detrás de una bruma, como si fuera una... ¿Protección? No, como si fuera la bruma que los envuelve, como si fuera una nube. Pero parece que se camuflan dentro de esas nubes, como se ve a veces que se camuflan dentro de las nubes en el cielo. Y bueno, y una de las últimas teorías también es que pueden producir o estar dentro de una tormenta eléctrica, en donde están dentro de esa tormenta. En uno de los programas dimos los casos de tormentas, de muchos casos de testigos que cuentan que ven este fenómeno dentro de las tormentas eléctricas, como que se camuflan dentro de la tormenta, o que necesitan quizás de esa energía eléctrica, quizás, sí, para cargarse, vaya a saber por qué, ¿no? Bueno, interesante. La próxima, que es la 9ª parte, va a ser la última de este año, porque tengo todavía no terminé un cassette, y son 3 cassettes, así que tenemos para rato de estas investigaciones. Después, quizás el año que viene, sigamos con esto. Vamos a una primer pausa y venimos ya con el contacto telefónico con Daniel López. Enseguida volvemos.
Encuentros cercanos. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. Bueno, aquí estamos nuevamente al aire. Vamos a tratar de comunicarnos con Daniel López. Vamos a dar los teléfonos para la gente que se quiera comunicar. Estamos en el 011-15-2879-0713 en Radio Atilra 96.1. Bueno, mientras, si quieren podemos comenzar a hablar sobre estudios sobre ovnis. Se enseñarán en la Universidad de Duke. Parece que una de las materias en la Universidad de Duke va a ser el fenómeno UFO. La Universidad de Duke de Carolina del Norte es conocida por sus excelentes programas académicos y tiene una nueva materia que se llama misticismo, ascensiones celestiales y abducciones de ovnis. Pero ahora ya estamos comunicados al aire con Daniel López, así que después continuamos con la nota. Daniel, ¿cómo te va? Hola Carlos, un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco de ovnis, no sé si te gusta un poco hablar de eso. Por supuesto que sí. Y si tenés algo de experiencia de unos cuantos años. Entusiasmo. ¿Todavía sigue el entusiasmo después de tanto? Sí, esto es algo que por más que uno trata de ser lo más objetivo posible, es uno el que ha abrazado este misterio, ¿no? Sí. Entonces es legítimo el entusiasmo, no es algo que nos aterrizó y nos obligó, es uno el que lo buscó a través del enigma, a través de las preguntas que se hacía, a través del asombro, y bueno, el entusiasmo es válido en este caso. Y de tantos siempre y cuando testigos, eso no trastoque el resultado, ¿no? Sí, de tantos testigos que se han topado con nosotros y que han contado sus casos, y eso es lo que nos dejaba bastante impresionados, ¿no? Pensando. Es una experiencia, es nuestra propia experiencia como investigadores, al involucrarse uno en el tema genuinamente, con honestidad, y aborda a las cientos y cientos de personas que hemos conocido en los cientos de paisajes diferentes, es inevitable que se transforme en toda una experiencia de vida, ¿no? Más allá del asombro, de los comentarios, de las reflexiones, el estar en esos parajes que uno desconocía, frente a gente que jamás pensó ver, frente a un fenómeno que nos mostraba cosas increíbles, todo se transformó en una experiencia que va más allá del entusiasmo, del deseo, de un montón de cosas que uno cree que va a encontrar, y de pronto descubre un universo distinto, universo paralelo, diría yo. Es verdad, encontramos más de lo que pensábamos encontrar, me parece. Sí, indudablemente, porque en esto hay que ir, uno va a una investigación, sobre todo en los primeros tiempos, con la carga de información que tiene. Pero ir también desapasionadamente y aceptar lo que el fenómeno propone en esos lugares, obviamente se ha convertido en un bagaje de información impresionante, que a mí en particular me cambió muchos de los conceptos con los cuales yo me inicié, obviamente. Creo que a todos los investigadores nos pasa lo mismo. Sería poco genuino que yo tratara de amoldar lo que encuentro a lo que yo previamente creía, y eso es el fenómeno. Un poco de asombro, ¿no? Claro. Ante la sorpresa de lo que significa y la dimensión que toma entre la gente, en los lugares y en nosotros mismos. Sí, incluso como decís vos, al principio uno piensa una cosa, quizás somos más extraterrestristas, y después vamos cambiando porque no encontramos demasiadas pautas para esa hipótesis, aunque hay mucha gente que las encuentra, pero creo que con el pasar del tiempo vamos viendo algo más, que hay algo más dentro del fenómeno. Mira, vos lo decís claramente, cuando uno encuentra no encuentra material para sustentar la idea previa, la honestidad que obliga al investigador
hace que aparezca un mundo distinto, con sus propias alternativas, con sus propias circunstancias, con sus propias estructuras, y esto es lo bueno. Obviamente que nosotros al principio esperábamos encontrar lo que todo el mundo cree que es el fenómeno ovni, los enanitos verdes, los platillos, claro. Y uno se encuentra con un bagaje de experiencias extraordinarias que obviamente vuelan la imaginación del investigador, le obliga a hacer preguntas. Bueno, vos participaste con nosotros en muchísimos viajes, y te acordás cómo terminaban las noches, debatiendo cada cosa, discutiendo cada cosa, planteando nuevas ideas, porque las mismas experiencias que encontrábamos nos obligaban a hacerlo. De lo contrario, porque yo he conocido investigadores que han tratado de encontrar sus ideas previas, tratando de obviar lo extraordinario de la sorpresa, claro, que tiene la información del fenómeno, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace a la investigación honesta y genuina, que uno pueda cambiar incluso de ideas previas para moldarse a la realidad que expresa el fenómeno, que eso es lo que le da la impronta extraordinaria que tiene. Entrando ya en el fenómeno, con los viajes que hemos hecho a La Pampa, las famosas luces que ven los pampeanos, que ya es algo para ellos normal, algo diario, algo que ya no les causa tanto asombro. ¿Qué fue lo que terminamos de determinar en todos esos viajes que hicimos? Que en La Pampa esas luces es algo común. Sí, bueno, son esos retos que definen lo que yo te decía, que es la honestidad del investigador, ¿no? Porque son fenómenos antiquísimos, que se remontan incluso creo yo, por las tradiciones de los pueblos originarios del lugar, que se remontan a siglos atrás, y tenés un fenómeno que se comporta más o menos de la misma manera desde siempre, ¿no? Entonces uno puede tender a suponer al principio que por esta reiteración y antigüedad y reiteración se trata de fenómenos naturales reiterativos. Lo que pasa que al profundizar la experiencia y al profundizar la experiencia de interacción entre lo que te cuenta el testigo y la naturaleza del fenómeno, ahí comienzan las verdaderas preguntas. ¿Ante qué estamos? Las luces de por sí no pueden, no nos hablan de un fenómeno extraterrestre o extraplanetario. Al contrario, hablan de un fenómeno, diría, propio de la Tierra, pero que no carece por las aristas de una inteligencia, de la faz conductual, lo que convierte al objeto, al fenómeno en estudio, en algo que tiene unas características propias más allá de las catalogaciones físicas. Y esto afortunadamente fue de alguna manera convalidado por muchas investigaciones. Yo recuerdo, siempre hago mención al trabajo que se hizo en Hesdalen, en el Valle de Hesa, ahí en Noruega, por universidades y después por científicos de toda Europa, que si bien no hablaron de fenómenos extraterrestres, hablaron de los mismos fenómenos luminosos que se ven en todo el país y que se ven con mucha asiduidad en La Pampa, a través de observaciones propias. Y a mí lo que me sorprendía al leer los primeros trabajos de esos investigadores que hacían vigilia como nosotros, tratando de observar el fenómeno y viéndolos, registrándolos con instrumental, porque hay registros fílmicos, hay telemetrías muy precisas, y que hablan de un fenómeno que por la apariencia natural que tiene, que podría ser un fenómeno de la Tierra, muestra una faz conductual, o sea, un grado de comportamiento que va más allá de lo que se espera de lo físico. Había una interacción, yo reitero las palabras de muchos investigadores, había una interacción entre el fenómeno y el observador, que es exactamente lo que uno recoge en las experiencias en todas las provincias que hemos estado, en La Pampa sobre todo, cuando un paisano te dice, sí, acá en este campo aparece a las 7 y suele perseguirte si caminás por tal lado, o tienen horarios específicos, o tienen conductas específicas, y ni hablemos de los casos
ya propiamente de ovnis, donde aparecen las luces y tienen un comportamiento extraordinario que han sido vistos por cientos y cientos de personas, y uno no puede pensar o suponer que todo el mundo está fantaseando, porque estas mismas experiencias son las que contaron con otros aditamentos los propios científicos, y no te digo de pilotos o militares o gente que suele llamarse calificada para dar una opinión más técnica, que iban directamente a la misma descripción que hacen los paisanos, los campesinos, el hombre de campo. Sí. Entonces, no hemos resuelto la naturaleza del fenómeno, pero sí hay una extrañeza muy potente que nos habla de que esta dinámica del fenómeno luminoso tiene un comportamiento propio, unas características propias, que es lo que hemos tratado de clasificar, de tratar de entender a través de una especie de catálogo digo esto entre comillas, de comportamiento del fenómeno luminoso, ¿no? Sí, que tiene que ver el horario. Exactamente, el horario, la distancia hacia el testigo, los colores. Exactamente. Por ejemplo, hay una variación muy importante horaria. En las primeras horas de la tarde los fenómenos son más lejanos. Sí. A medida que avanza la noche y la población, digamos así, se va guardando, las experiencias se van haciendo más cercanas, varían los tamaños, esto lo hablábamos la otra vez, sí. Y son cosas que se van repitiendo en cada región, y uno dice, pucha, ¿qué es esto? Entonces no solo, a ver, yo voy a ser honesto a decir, si yo estudiara fenómenos físicos, dejaría esto en las manos de los físicos. Claro. Pero es obviamente que muchos científicos que no están interesados en la problemática que a nosotros nos interesa, no han hecho estudios relevantes sobre los casos que se han dado, ni tienen interés en estudiarlos de la forma que nosotros los estudiamos. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una premisa, estamos buscando la faz conductual, o sea, el comportamiento, algo que nos devele un nivel de inteligencia, un nivel de voluntad. Esto es lo que le aporta el investigador a la visión del fenómeno, que no es cerrada, porque al final de cuentas, al final de los caminos, las preguntas siguen siendo, no tienen respuesta, y no la han podido explicar los científicos ejidales, no la han podido explicar los científicos en Estados Unidos, ni en ninguna parte donde se ha estudiado este fenómeno. Y por supuesto les cuesta decir que hay un comportamiento de este fenómeno, una especie de voluntad, una especie de interacción, ¿no? Digamos que está marcando la extrañeza. Que podemos entender que tiene un comportamiento inteligente este fenómeno. Sí, en definitiva es eso. Esta es la premisa que diferencia a los investigadores casuales o los científicos propiamente dichos del investigador del fenómeno OVNI, que ya nos quedó catalogado eso, ¿no es cierto? Porque estamos investigando. La extrañeza es la voluntad, la extrañeza es el comportamiento, todo lo que podamos definir como anormal para un fenómeno de atracciones físicas, perseguir a paisanos, aparecerse a un personaje en especial, custodiar lugares. Estas luces hacen estas cosas. Sí, devolver. Y no hay causas físicas que las expliquen, ¿no? Porque te van a decir, no, el gas de los pantanos, sí. No, la existencia de minerales. Estamos hablando de geografías tan distintas y de composiciones tan diversas que acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Devolver estímulos del sujeto, del testigo, y hay una devolución inteligente sobre los estímulos. Yo creo que hay se le llamó en su tiempo, y creo que con justeza está muy bien explicitado, un teatro de operaciones, una puesta en escena donde el fenómeno y el testigo interactúan. No es que solo el fenómeno estimula. Esto sería un poco más largo de explicar, pero después de tantos años uno comprende que hay una puesta en escena donde justamente se produce esa interacción y donde el testigo no es tomado por sorpresa aunque él no lo sepa.
Hablamos vos te acordás el caso de los cazadores, esa gente fue elegida, pero no fue elegida por una virtud ni por una cuestión angelical, fue puesta en parte de un desplazamiento del fenómeno tan extraordinario, que había momentos en que, por ejemplo, para que los que no saben del caso, un ovni de por lo menos 70 metros de diámetro, compuesto por luces, perseguía una camioneta por las rutas desiertas de La Pampa, y cada vez que aparecía un auto de frente o por detrás para pasarlo, el ovni se ocultaba en el campo y volvía a aparecer. Esto sucedió durante 360 kilómetros. Y está constatado por los testigos. Hablamos, vos sabés que hemos hecho todo ese recorrido lo hemos hecho, hemos hablado con policías, con comerciantes, con todo aquel que se topó con los cazadores. Y este caso es solamente un ejemplo de tantos, donde se demuestra que la luminosidad, el ovni, reconoce al testigo y puede identificarlo y lo hace protagonista de su acting, digamos así, de su puesta en escena. Profundicemos un poquito más. El testigo, ¿qué tiene para que este fenómeno lo capte o capte su atención? Bueno, habría que definir primero, que esa es una cuestión que no podemos responder. ¿Por qué alguien o una inteligencia no humana, por lo menos eso es lo que entendemos, elegiría a una persona? Lo que sí podemos introducirnos es por qué la elegiría, en el sentido de que son experiencias muy traumáticas en muchos sentidos, una persecución, que estamos hablando de casi 400 kilómetros, por ejemplo, de la que te decía, y muchas otras que persiguen a aviones, avionetas, autos, o a gente de a pie. Son experiencias traumáticas que demuestran que las personas tienen un grado de resistencia, que eso es lo que nos llevó a introducirnos en la problemática que te voy a abordar ahora, un grado de resistencia propio que los hace material utilizable para este teatro de operaciones, vamos a decirlo así. Esto surgió a través de un estudio ya que tiene como 20 o 30 años, que es un estudio de sobrevivencia. ¿Qué capacidades tienen los sobrevivientes en situaciones de emergencia? Esto se viene estudiando desde hace mucho tiempo en las ramas de la neurología, de muchas disciplinas científicas asociadas a la neurología. Y hablan justamente, esto prácticamente es un hecho, que las personas con mayor resistencia a situaciones de estrés muy poderosas tienen menores cantidades de ciertos neurotransmisores que aplacan, que su función es aplacar los estados de estrés. O sea, cuando uno se pone nervioso, está en un accidente o tiene que sobrevivir, se produce un estrés muy poderoso que permite al cuerpo soportar grandes tensiones, fortalece el corazón, fortalece los órganos, anula algunas funciones biológicas innecesarias en ese momento y pone todo para la sobrevivencia, para atender el estado de emergencia. Ahora bien, si este estado de emergencia se prolonga en el tiempo, puede ser perjudicial para la salud. Por ejemplo, tenemos una situación de emergencia y comienzan a librarse un montón de monoaminas, de serotonina, una serie de neurotransmisores que permiten fortalecer el organismo y adecuarlo para soportar la tensión de una emergencia. Ahora bien, para terminar con ese estado de emergencia que provocaría un problema de salud severo, existe por ejemplo un neurotransmisor que se llama monoamina oxidasa, que es la que baja la tensión y produce ese estado de tranquilidad que suaviza las tensiones. ¿Qué pasa? Cuando hay personas que tienen mucha monoamina oxidasa o tienen mayor cantidad, segregan mayor cantidad de ese neurotransmisor, son esas personas que les cuesta reaccionar ante una situación de emergencia. Son esas personas que se ahogan, como decimos nosotros, en un vaso de agua, que ante un accidente se quedan paralizadas. Mientras las que tienen menor cantidad de monoamina oxidasa
ese neurotransmisor específico estoy hablando, son personas más arriesgadas que pueden soportar más presiones, más situaciones de emergencia, y justamente el estudio mostraba que, por ejemplo, los que tienen menor cantidad de este neurotransmisor que aplaca los estados de nervios eran los pilotos, eran las personas que esquían, los montañistas y todos aquellos que practicaban algún deporte extremo o que manejaban aviones o que podían soportar grandes tensiones. O sea que más o menos explicaba que este neurotransmisor podría condicionar incluso el comportamiento de las personas en elegir sus profesiones, en elegir ciertos aspectos de su vida, como vacacionar y qué hacer, mientras la sobreexistencia de monoamina oxidasa podía describir a las personas con menor carácter, con problemas de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Y descubrimos que esto es un faro biológico. ¿El faro biológico qué es? Una señal de nuestro organismo que podría entender una tecnología, no te digo demasiado superior a la que nosotros tenemos, porque en algún momento nosotros podríamos hacer una telemetría de las reacciones químicas del cerebro, quizás dentro de 20, 30, 40, 50 años, y que no sería nada extraño que una inteligencia superior o adelantada o lo que fuera pudiera percibir en las personas una capacidad que las haga elegibles para determinadas experiencias. Bueno, entonces sí, quiero decirte esto, que por ejemplo la gente de campo, los testigos que hemos visto, aquellos que han sufrido experiencias más traumáticas, están dentro de ese grupo que la ciencia está discriminando. Claro. Bueno, con respecto a esto, Néstor Berlanda, determinaron ellos que las personas, los testigos, la mayoría de los testigos que ellos estuvieron investigando tenían una molécula o mayor cantidad de la molécula DMT. Sí. La llamada DMT por ellos, es decir, al otro rasgo que ellos también en sus investigaciones pudieron determinar, ¿no? Sí, leí algo de ese informe. A mí hace rato que no veo a Berlanda, pero estaría bueno charlarlo. Pero estos son algunos aditamentos que, ojo, uno puede tomar la información para un lado o para el otro. Podríamos decir que la gente que tiene esta molécula o lo que te estoy diciendo, estos neurotransmisores, son más plausibles, por ejemplo, de imaginar cosas, ponerle que se dijera. Pero de todos modos estamos ubicando o delimitando un grupo que parece estar más relacionado biológicamente al fenómeno OVNI. Uh-huh. Esto quiere decir que si bien cualquiera puede ver un OVNI, en determinadas circunstancias, sobre todo las de mayor intensidad emocional o de las de mayor complejidad de vivencia, podrían tener una condición propia, que algunos dirán que son la causa y otros dirán que son la consecuencia, ¿no? Claro. Pero ya estamos delimitando algo que nunca se había visto, que pone un límite para decir no da todo lo mismo y no todas las experiencias son iguales. Y acá no es que, para que la gente lo entienda, no estamos hablando de que una inteligencia está haciendo una elección y está discriminando a unos a otros, pero si existiera un plan de acercamiento, un plan de contacto, no tiene que ser necesariamente por los medios culturales que nosotros hemos fabricado, sino en aquellos campos donde hay una coincidencia física o biológica, que es en nuestra composición, de lo que estamos dotados, claro, y de lo que seguramente se parecerá a otros organismos extraterrestres, que es nuestra biología, que es nuestra naturaleza. Por ahí el camino no va hacia el intelecto, en principio, sino a la naturaleza humana. Entonces, no quiere decir que el intelecto no participe, pero hemos dado demasiada relevancia a las opiniones, claro, cuando se está mostrando otro camino. Lógicamente que en esto hay que investigar. Podemos estar de acuerdo, podemos discutir, pero donde no hay investigación
no se puede debatir nada. Faltan no investigadores. Suposiciones. Faltan investigadores. Faltan investigadores. Yo sé que la situación, mira, a nosotros nos ha pasado, ¿no? La situación económica de este país lamentablemente nos ha obligado a abandonar los recursos de investigación que teníamos porque se ha vuelto todo muy caro desde hace muchos años. Los viajes que nosotros hacíamos hace 20 años o 15 o 10 ahora son impracticables con la frecuencia que nosotros los hacíamos. Nosotros había años completos donde viajábamos todos los fines de semana o cada 15 días o nos tomábamos un mes de vacaciones para hacer grandes investigaciones como hicimos en Córdoba, en La Pampa, que hacíamos relevamiento a pueblos enteros, ¿no? Para tener un dato aproximado. Ya no se Hoy puede. Está difícil. Acá mi compañero Ricardo te quiere hacer alguna pregunta. Sí, por favor. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien. Un gusto escucharte. Gracias. Bueno, la semana pasada escuchamos a Néstor Berlanda y te quería consultar si vos conocés la teoría o hipótesis que él nos manifestó acerca de los estados... Te pido que me hables más alto porque tengo mucha dificultad para escucharte. Está bien. Te decía que la semana pasada estuvimos entrevistando a Néstor Berlanda y él nos comentaba o nos instruyó un poco en la teoría de los estados no ordinarios de conciencia. Si conocés su teoría, hipótesis, no sé cómo definirla, quería preguntarte qué opinás y bueno, que nos des tu idea o tu opinión. Claro, son campos, al final todos los campos se van a tocar al final del camino, yo creo, ¿no es cierto? Pero ellos obviamente están en las disciplinas psicológicas y tienen otra mirada de origen sobre el fenómeno y está bien que eso suceda porque a través de su experiencia, de sus estudios, de su formación, están buscando el origen de la experiencia del fenómeno OVNI en los estadios no ordinarios de conciencia. De todos modos, cada caso OVNI que deja una huella, inevitablemente se produce en un estado no ordinario de conciencia, porque hay un impacto emotivo, hay un impacto en la conciencia, hay un impacto en el medio, que hace que esa vivencia se convierta en extraordinaria. Entonces sale de los parámetros naturales de las vivencias de los seres humanos, más allá de los problemas, las tragedias o lo que fuera. Decían en los 70 que los testigos eran personas ordinarias ante situaciones extraordinarias, y en esto por supuesto hay una conmoción en la conciencia y produce un estado no ordinario, una respuesta o un nivel de respuestas que no se va a ver o no se va a dar en otras circunstancias de la vida del testigo. Si nosotros nos sentáramos a hablar de algunas de las experiencias de algunos de esos testigos en los lugares donde viven, y diría, si a mí me pasa, me muero de un infarto. Sí, claro. Y sin embargo, cientos y miles de personas tienen esa experiencia y no les ocurre nada, y esto también es un estado emocional muy distinto. Yo no me quiero meter en el tema psicológico demasiado, porque realmente ellos son profesionales. Yo solo puedo dar una opinión desde una perspectiva muy limitada, pero su trabajo, que viene desde hace años, va por ese camino, y en algún punto hemos tenido más coincidencia con ellos, con los rosarinos, como decíamos nosotros en su momento, que con otros investigadores que estaban, digamos así, en la línea nuestra, ¿no? Te entiendo. Porque obviamente valorizaban al testigo, valorizaban las vivencias del testigo y las respuestas emotivas del testigo, que son fundamentales en la experiencia OVNI. Bueno, yo te quiero hacer otra consulta y es la siguiente. De los casos que más se difunden o de los más conocidos, ¿son para vos los más llamativos, los que más extrañeza te causan, o solamente son difundidos porque mayor cantidad de gente los puede visualizar? Te pregunto específicamente por el caso Monte Grande. ¿Cómo lo ves vos?
es tan llamativo? Yo en general tengo, con los años, uno se pone viejo también, ¿no? Sí. Y se pone un poco más quisquilloso con la información. Sí. Cada idea que bueno, con Carlos Vales, lo entiendo porque está en la misma posición. A nosotros cada idea nos ha costado mucho dinero, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces valoramos profundamente la investigación, muchísimo. Y cualquier conclusión, sea acertada o desacertada, que venga de la mano de la investigación, es válida, porque puede tener más verdad que mis propias ideas, ¿no? Sí. Últimamente, bueno, es una cuestión de los años, al dejarse de investigar, prima mucho la opinión del investigador, o la percepción que tenía antes a través de los libros. Uno, cuando es investigador de campo, cambia mucho la perspectiva. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo un trabajo que se llama Los ovnis no existen. Muy bien. Pero no porque en realidad los ovnis no existan, sí, sino porque mucho de lo que estamos hablando no existe y no lo pueden demostrar. Hay una barrera, como le hablaba a Carlos Vales, hay una barrera entre la investigación y yo no estoy endiosando la investigación de campo como el único recurso informativo, pero es obvio que cuando uno va al lugar donde ocurre el fenómeno, está más cercano a la realidad del fenómeno que a cualquier otra cosa. Bueno. Porque uno está con los testigos, está en las zonas de observación, por ahí tenés tu experiencia y decís, bueno, estoy en el lugar correcto para tratar de aportar alguna respuesta o de hacerme la pregunta válida. Bueno, yo te quiero... ¿Qué está ocurriendo? Y hay otra gente que no. Por eso yo digo, y esto es lo que yo sé que muchos me van a tirar dardos envenenados, hay muchas cosas que la desinformación oficial, y no estoy hablando de grandes conspiraciones, la mentira no es lo que se oculta, sino lo que se sobreexpone. Bueno, por eso mismo, yo te pregunto, este caso que se dio, que se divulgó tanto, y que hasta hace poco se nombró que pasaron 5 años, 6 años, 7 años, para vos, ¿es tan importante el caso Montegrande o es una cosa que se difundió porque ese día no había otras noticias y se lo tomó como para llenar horas y horas de transmisión televisiva? Fue una noticia impactante. Sí, impactante seguro. Impactante. A la información que yo pude acceder, yo no investigué el caso Montegrande, por eso estoy hablando en boca de terceros. Pero yo, con la gente que consulté, yo no sé si encuadrarlo en un caso ovni, o intraterrestre o cosa por el estilo. Me parece, para mí es algo muy arriesgado, pero no quiero juzgar porque yo no tengo todos los materiales. Solo accedí a algunos informes que, bueno, que no estarían demostrando que tiene algo que ver con los ovnis. Podría ser un fenómeno extraño de todos modos, pero bueno, tengo mis reservas, pero no estoy juzgando a quienes hablan de otra cosa. Yo digo el tema es el siguiente: están pasando tantas cosas en todas partes y nosotros nos limitamos a la esquina de nuestra casa. Sí. Esa es la realidad. Yo creo que también pudo haber sido un fenómeno astronómico, como pudo haber sido también algún tipo de arma que se fue donde no tenía que ir, pero bueno, no tenemos pruebas. Por ese lado podría estar más de acuerdo. Exacto. Podría estar más de acuerdo. Como no tenemos pruebas, es lo que decimos siempre, y voy a esto. La teoría extraterrestre creo que ya no está llenando los campos que nosotros pensábamos en cuanto a la principal hipótesis del fenómeno, ¿no? El tema sería quizás más para nosotros que para la gente, porque la gente puede consumir lo que quiere y opinar lo que quiera, porque esa es su libertad. Tenemos que dejar de ver enanitos verdes en cada cosa extraña que suceda. Sí. Porque podría haber muchas respuestas extraordinarias para cada cosa y nosotros la estamos suplantando con una identidad incomprobable. Claro. Yo digo, por ejemplo, ¿existen los reptilianos? ¿Existen los grises?
Durante los 30, 40 años que hemos investigado, y en distintas partes, incluso en distintos países, nosotros no hemos encontrado nunca un caso de gris o un caso de reptiliano. Que es a esto, a ver, voy a decir algo que la gente me gustaría que lo pensara. Nosotros estamos dando más trascendencia a unas entidades, a unas cosas que supuestamente han negociado con los gobiernos de la Tierra, ¿no? Entonces esto demostraría que estos seres se adaptan al poder, son maléficos y tienen el control los norteamericanos, los rusos, los ingleses o quien fuera. Esta es la verdadera desinformación. Porque cuando uno va al terreno ovni, de esto no hay nada. Claro. Lo que quiere decir que el poder o el gobierno o quien fuera no tiene control de este fenómeno, que eso es lo verdaderamente extraordinario, que se maneja con otros parámetros, dentro de otros protocolos, diría. Entonces no tenemos que andar abrazando las ideas de que unos seres que han negociado con Reagan, con Gorbachev, o no sé, que se trafica carne humana, o nos roban el agua, o nos roban... yo creo que delirantes, eso es más, no hay. Yo creo que eso es más una creencia, como afirmo yo, como si fuera el creer en Jesucristo. Si le estás creyendo en algo que no lo estás viendo porque no tenés las pruebas. Son todas teorías conspirativas. Pero pasa lo siguiente, yo entiendo, también está va en la naturaleza humana, claro, en el grado de conmoción que le produce la noticia, ¿no? Claro, va en cada uno. ¿Qué pasa? Pueden creerme a mí como creerle a cualquiera. ¿Por qué habrían de creerle a cualquiera menos que a mí? Claro. Porque la gente, yo le puedo decir muchas cosas, pero no sabe lo que hago, o no sabe cuáles son mis fuentes de información, claro, o lo que he hecho en los años anteriores. Entonces elige aquello que más le impacta, que no está mal, pero sobre ese entusiasmo ha trabajado la desinformación, sí, o la sobreexposición, sí, de noticias falsas para correr de su verdadero eje, la problemática ovni, que es la de la que estamos hablando ahora, que ha sido postergada durante años y décadas por estas ideas deformadas que, yo no te digo acá en Argentina, porque somos de alguna manera todos tirados y no podemos viajar, no tenemos dinero para tomar aviones, pero en Estados Unidos han creado congregaciones para ir a detectar los grises en el área 51 y tantas cosas locas más que vos decís, qué desperdicio de recursos en buscar Daniel, cosas que nunca van a encontrar, porque sí, se han montado el lugar, les han puesto los lugares en las narices para que la gente se entretenga y no se haga las preguntas correctas. Daniel, te hago de mi parte mi última pregunta. Sí. Hablamos de lo que más se difundió y que por ahí no es, o que se hace una desinformación. ¿Qué caso te parece a vos que se debería estudiar más, o cuál te llamó a vos más la atención por más que no se haya difundido? Algo que realmente te llama la atención y vos decís, no sé, me gustaría estudiarlo o me gustaría acercarme y ver qué pasó realmente con esto, ya sea en nuestro país o afuera. Mira, a mí yo te voy a decir cuál es mi sueño. Cuando yo hablo de lo que pasó en Noruega, de estas experiencias que todavía continúan, pero hubo una oleada de apariciones, hubo cientos de filmaciones de objetos. A mí me encantaría, mi sueño es participar de algo como eso. Porque nosotros a veces viajamos con una cámara reflex y no tenemos instrumental, no tenemos apoyo de nadie, y ninguna universidad se le ocurriría nunca participar de la investigación con investigadores como nosotros. Y en los países europeos se ha hecho, han participado investigadores de campo en esas experiencias. Y no me interesa tanto, sí, obviamente la información es necesaria, un solo caso, sino el conjunto de los casos. El conjunto de los casos. Y en ese sentido, lo que ha ocurrido en el Valle de Hess, en Hessdalen, es algo extraordinario que me gustaría poder reproducir en algún momento en Argentina. Pero como somos un país que económicamente muy postergado, se hace muy, muy difícil.
Entonces el investigador se desanima y hemos investigado casos importantes como el de los cazadores, hemos investigado casos importantes en Salta, en Jujuy, en Neuquén, hemos estado en muchísimos lugares, pero es el conjunto de la información lo que a mí me sigue sorprendiendo, y me sigue sorprendiendo que se deje todo eso de lado. Tengo acá la física desde los datos OVNI de Máximo Teodorani, que es lo del Valle de Hesdalen, en Noruega. Sí, la investigación esa que vos estás hablando, que incluso nos comunicábamos con Erling Strand, que era uno de los que estaba a cargo de la investigación en ese momento. Sí. Y bueno, es una cantidad de información que estaba demostrando de que ellos estaban viendo unas luces extrañas a las que ellos pensaban que podía ser plasma, pero que tenía una inteligencia porque al estímulo daba su respuesta. Mira, hay un caso muy chiquitito que demuestra que todo lo que es el resumen de todo lo que estábamos hablando. En los primeros años, en los primeros meses de vigilia sobre Hesdalen, había un observador que era un chico de la universidad que hacía siempre una guardia en un horario y aparecía, ahora no recuerdo la característica, pero supongamos que aparecía una luz verde que daba una voltereta en el aire y después se ocultaba. Y siempre aparecía cuando él hacía guardia. Un día a propósito lo cambiaron, y lo cambiaron 5 horas después, y el objeto apareció 5 horas después, como identificando al testigo. Claro. Y estamos hablando de una pelota de luz. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Esa es la búsqueda maravillosa del fenómeno, de tratar de explicar esas cosas que lo hacen sorprendente. Va más allá del fenómeno físico, hay una faz conductual, y en Noruega se demostró, aunque no se haya hecho una declaración a favor de los ovnis, ¿no? Sí. Pero hay que leer entre líneas el trabajo para darse cuenta que los sucesos han sido extraordinarios. Sí, no, incluso hablan que lo toman como fenómenos astronómicos. Claro. Claro, pero hay que entender también, ¿no? Porque están ellos hablando de una naturaleza desconocida de la física. Claro, porque no puede ser inteligente. Que eso es un concepto muy abierto. Claro. No están hablando de estrellas ni de agujeros negros. Quizás fenómenos desconocidos del espacio. Que todavía no bueno, puede ser cualquier cosa. Claro, que todavía no los podemos comprender. Exactamente. Y bueno, ahí estamos nosotros con nuestra teoría de la conducta, claro, de la voluntad. ¿Qué son? ¿Cómo hacemos para empezar a tener una relación, una comunicación, a comprobar cosas de lo que nosotros pensamos? Ahí está el desafío. Te hago la última pregunta acá de un oyente, Aldo Barroso, que me parece interesante, que pregunta: ¿a qué altura se mueven en general esas luces en la Pampa? ¿Alguna vez se elevan y se pierden en el espacio? O sea, demasiado alta. Generalmente se mueven al nivel del suelo. Ajá. O hablamos de 10 metros, 20 metros, 5 metros, 2 metros. Muchas son luces rastreras, como se les dice, ¿no? Sí. Pero también dependen del tamaño. Las que más cerca del suelo están haciendo una investigación o toda una línea estadística de los relatos. Sí. Las más chicas son las que más andan cerca del suelo, sí, más cerca de los caballos, más cerca de la gente, y las más grandes suelen estar a más altura y más lejanas. Digamos como unas ondas que andan al nivel de los alambrados de los campos. Sí, andan a nivel del suelo, ponerle del suelo a 10 metros, es más o menos la altura promedio. Esto no quiere decir que no se vean más altos, pero que la llamábamos ese sería el número. Las luces rastreras las llamábamos. Las luces rastreras, que vos también, para Aldo, le recuerdo que las luces también se reconocen por la coloración. Sí. Las que, así dicen los paisanos, las más jodidas son las luces rojas. Las más lejanas son las blancas y celestes. Sí. Y las amarillas se suelen mover alrededor con cierta distancia. También las tienen catalogadas en comportamiento por el color que tienen.
Sí. Y no sería nada extraño porque el rojo, que simboliza al demonio, es son las luces que más asustan, claro, ¿no? Claro. Y las que más se acercan justamente. Bueno, te quería hacer una última consulta, porque acá se nos va el tiempo, me dice Carlos. Nosotros tenemos un segmento... Yo también le doy a la lata. Sí, te gusta. Bueno, te comentaba, nosotros tenemos un segmento en el programa donde muchas veces miramos un documental, miramos una película y lo recomendamos a los oyentes como para que tengan una visión o estén al tanto de algún fenómeno, de alguna cosa. ¿Vos nos podrías recomendar alguna película o documental que te haya gustado y que pienses que nos sirve como para ampliar nuestra mirada, para tener... Bueno, siempre para confrontar nuestras ideas hay que ver las explicaciones opuestas a nuestras ideas para fortalecerlas o para cuestionarlas. A mí uno de los documentales que sobre las luces me llamó mucho la atención son un documental que de Discovery, creo que tiene 15 años por lo menos, se llamaba Luces de la Tierra, que yo la recomiendo ver porque en realidad quieren explicar lo contrario a lo que yo creo, pero está mostrando evidencia de que existen. Uh-huh. Lo que nosotros no estamos discutiendo la existencia o no de las luces, sino qué son, que son dos cosas distintas, porque podemos decir, no, los ovnis no existen, pero cuando mostramos una foto o hay una evidencia, ya la cosa pasa a otro, tiene otro tinte. En el caso de las luces existen, no son ni gases ni nada, y este documental, que está hecho por gente que cree que son fenómenos físicos, muestran su comportamiento, muestran su posible origen, pero están certificando que existen. Esto habría que verlo. Yo recomiendo a la gente que lo vea. Sobre estas luces creo que hay un capítulo en el libro Gaia, las luces de la Tierra. Claro. Por supuesto. Puede, a ver, la respuesta final puede mezclar muchas cosas y muchas aristas. Uh-huh. Pero lo que hace falta de nuestra parte es un gran compromiso para sentarnos y comenzar no solo a discutir ideas, sino procedimientos, porque lo que nosotros tenemos que hacer, inevitablemente en algún momento, es comprobar lo que creemos, o comprobar lo que suponemos, o estimular lo que vemos para ver qué respuesta tiene y poder analizarla. Pero esto es lo que tenemos que hacer, sentarnos a programar un trabajo. No importa las ideas que se tengan, el fenómeno existe y hay que ir tras ello. Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por todos tus conocimientos, y espero que puedas venir el domingo a la charla. Sí, es mi idea ir a ver la charla, ¿eh? Bueno. Así que va a ser un gusto para mí. Gracias, Daniel, nos vemos. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Un gusto. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Muy entretenido, muy lindo. Bueno, acá tengo varias. Aldo dice, creo que todos poseen inteligencia, porque no son movimientos adrede, sino que cada uno cumple una misión. Es posible. ¿Qué es lo que decíamos? Son luces que tienen una inteligencia. Lo mismo de Gesdalen, están investigando estas luces, pero los científicos que no entienden el por qué, porque ellos piensan que es plasma que se manifiesta en los cielos, pero al hacer estímulo de luces le responden. Entonces el plasma no puede ser inteligente, según nosotros, según nuestra física. Me acordaba también de algo que creo que nos había comentado Sebastiano de Filippi, ¿era? Sí. Acerca de las luces que en Capilla o en aquella zona tenían como un uso comercial y que él descreía un poco. Claro, bueno, sí, esto ¿Cómo lo será podés la llevar, opinión de Daniel? Vos lo podés llevar a las luces de Capilla, está todo. Bueno, pero digo, era como una visión, podía ser como una visión contrapuesta, ¿no? Porque Sebastián medio que descreía y que había todo como un comercio detrás de eso y que se tomaba por ahí a la gente. Él habrá investigado una parte en donde le pareció que todas estas luces no era nada extraño, y quizás haya algo que es extraño, quizás no sea tanto como lo que se habla,
pero algo hay. La ciudad de la llama azul. La ciudad de la llama azul. Daniel, por ahí si lo querés leer, te va a interesar y dentro de unos meses cuando volvamos te llamamos de nuevo. Hablé con él sobre el libro. Bueno, creo que interesante la pregunta de Aldo Barroso, y tenemos varias personas ya que están dentro del Facebook: Eduardo Dopazo, Damián Pérez, André Argüello, Aldo Barroso, Marcos, nuestro compañero Marcos. Marquitos, un abrazo grande. Edith Oliveira, tenemos unos cuantos que están, Beto Muela Yáñez. Ahí hay mucha gente conectada, y bueno, espero que les haya gustado esta charla con Daniel López, con quien nos conocemos hace muchos años y hemos ido a investigar a muchos lugares de nuestra república. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente, ya se nos pasó 1 hora y media casi de programa. Bueno, creo que valió la pena. Muy interesante. Yo estaba con lo de la Universidad de Duke, vamos a completar esto. Todo eso, todo lo que estábamos diciendo en la Universidad de Duke, que ahora ofreceré un curso sobre ovnis impartido por un profesor, el profesor Alperín, de estudios religiosos, que también es un conocido investigador ovni. Es eso lo que va a dar. No es la primera vez, dice él, que imparte un curso sobre ovnis en el semestre de primavera del año 96, en el Departamento de Estudios Religiosos, de un seminario llamado Temas Especiales en Misticismo, Ascensiones Celestiales y Abducciones de OVNIs. Interesante. Este profesor que ahora está dando esta cátedra de OVNIs en la Universidad de Duke, y tiene a los estudiantes que se preguntan cuál es el título de la materia, digamos, en OVNI, encuentro, misterio o mito. En OVNI, encuentro, misterio o mito. Es una clase selectiva. El profesor Alperín no se queda atrás en ninguno de sus campos. Después de recibir su licenciatura en psicología desde Berkeley, enseñó estudios judaicos en el Departamento de Estudios Religiosos y tuvo un especial interés en las tradiciones religiosas de ascensiones celestiales y viajes de otro mundo, que dieron como resultado 5 libros sobre el misticismo, el mesianismo, y también es autor de una novela, el Jornal del Investigador UFO, y tiene libros sobre extraterrestres, historia de los UFO. Muy interesante. Bueno, ya sabemos, lo más cerca que está la universidad con el fenómeno OVNI. Parece que algo se puede llegar a lograr. Y linda mezcla, ¿no? Porque escuché que... misticismo. Un poco de religión. Religión, habla de judaísmo también. Me parece que no sé si la visión debe ser la más acertada a lo que estamos esperando. Sobre misticismo y mesianismos judíos. Quizás lo tome desde el punto de vista judío, pero está hablando de ovnis y de encuentros cercanos. Todo sirve, todo es interesante. Bueno. Cambiamos de ángulo de la información. Hay una noticia interesante sobre la Voyager. La Voyager 2. Así se comentó esta semana. La nave récord de la NASA la denominan. Llegó al espacio interestelar. Leo un poquito la noticia y cualquier cosa comentamos. Se trata de la sonda que ha permanecido más tiempo en el espacio. Debe ser una maravilla de construcción. Tendríamos que interiorizarnos un poquito y ver cómo fue diseñada, pero partió de nuestro planeta el 20 de agosto de 1977. Tras 41 años de viaje por el sistema solar, la sonda Voyager 2
llegó a una zona del espacio donde ya no sopla el viento del sol. Es una, no sé si es una metáfora, algo poético, pero es... No sopla el viento del sol. A 18.000 millones de kilómetros de la Tierra, informó la NASA. A esa distancia extraordinaria, cada mensaje de Voyager 2 que viaja, el mensaje, ¿no? Viaja a la velocidad de la luz, tarda 16 horas y media en llegar a la Tierra. Cualquier información que se tenga con la sonda tarda 16 horas y media. El mensaje es el mensaje tarda ese tiempo. Sí. La NASA confirmó que la sonda había salido de la heliosfera, la burbuja protectora de partículas y de campos magnéticos creada por el Sol, y que ya había atravesado la heliopausa, el límite más allá del cual ya no llega el viento solar. Y bueno, hay una especie de... sería como una foto, una ilustración de dónde está esta sonda, como alejándose ya de nuestro sistema solar, saliendo de él, y todavía recibimos información. Donde dicen que ya no llega el viento solar. Imagínate, porque los científicos dicen que ya en sus radares no reciben el viento que viene del Sol, que está ya fuera de nuestro sistema solar. Ya ¿de qué cosa nos iremos a está fuera de los últimos planetas de nuestro sistema solar? Claro. Y vaya a saber a dónde va a llegar. Ahora está saliendo de nuestro sistema. Están los confines de la nube de Oort. Oort queda bastante lejos, bastante más allá de Plutón, dice la información. Claro. Me parece una maravilla. Interesante, 42 años. Entonces, ¿cómo se propulsa? Y debe ser todo con energía solar. Y calculo que sí. Entonces, hace 42 años ya teníamos cierta investigaciones y tecnología solar. Sí, tendríamos que llamar o tener a alguien que nos explique cómo se maneja una nave, por ejemplo, cuando amartizó la última, la InSight, que amartizó en Marte, ¿no? ¿Cómo se logra eso, no? Para que una nave llegue, dé un par de vueltas alrededor del planeta, luego pueda descender. Vos que tenés tantos contactos, Carlos. Sí, algún astrónomo conocido. Ahora, yo quiero comentar algo que viene a raíz de eso. Si en otro sistema solar ven la Voyager 2, van a decir que es extraterrestre. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Y el famoso, digamos, llamémosle meteoro, llamado Oumuamua, ¿puede ser algo parecido a la Voyager 2? Que viene de otro sistema solar, de otro mundo habitado, que mandaron una sonda a hacer un estudio, porque los científicos dicen que no saben si eso es un meteorito o es alguna nave extraterrestre. Tengo entendido que la primera vez que se lo divisó fue en el año 1837 o por allá. Sí. Ahora, dicen que Oumuamua, como esto se ha visto desde Hawái, los astrónomos observaron en Hawái, ese nombre significa mensajero que viene de lejos, en lengua hawaiana. Entra en nuestro sistema solar alrededor de 1837, sí. Pero no se pudo ver hasta ahora, hasta el 2017, porque estaba demasiado lejos del Sol, no podía reflejar suficiente luz. Entonces los astrónomos no saben si esto es un meteorito o es una nave que está surcando nuestro cielo como si fuera un radar, como si fuera la Voyager 2, que ahora está entrando en otro sistema solar, que debe ser Alfa del Centauro, el que está a 4,2 años luz de nosotros, ¿no? El próximo planeta de otro sistema solar, que no es el nuestro. Así que esto es interesante porque Oumuamua podría ser una sonda totalmente operacional enviada intencionalmente desde otro sistema solar
ya sea a la Tierra o a investigar otros sistemas solares, otros planetas. Te comento un punto que a mí me llamó la atención y que lo manifiesta en esta nota una eminencia, un científico muy conocido de la Universidad de Harvard, que está en esta nota, de Clarín. Y quería dar la fuente. Salió en Clarín el 9/12 del 2018 y hablan acerca de una eminencia como científico que es Avi Loeb. Y este científico que está estudiando este caso en particular dice que lo más intrigante fue el hecho de que la trayectoria de este objeto se desviara de la esperada debido a la función de la fuerza gravitacional del Sol. O sea, si este objeto fuese un meteorito, tendría que haber asimilado la gravitación que ejercería sobre él el Sol, claro. Pero se pudo desviar, como si tuviese una propulsión. Vuelta. Claro, como que tiene una propulsión propia. Pero, dice, ninguna cola de cometa fue vista alrededor de Oumuamua. Claro. Además, ese proceso de desgasificación debería haber producido una variación en su periodo de rotación, algo que tampoco se detectó. Entonces, si no fue por la desgasificación cometaria, ¿qué podría estar causando su exceso de aceleración? Exceso para lo que se debería haber previsto. Claro. O sea, como que algo hace que se propulse de una manera diferente a lo esperado para un meteorito. Claro. Bueno, los invito a todos a leer la nota que salió en Clarín el 9/12 para sacar conclusiones y esperamos comentarios. Bueno, acá Daniel Postisi ya me dice que la Voyager se impulsa con el impulso inicial de su sistema. Ya no tiene combustible, está a la deriva. Es verdad. Es decir, ya no tiene combustible. Aparentemente las baterías se cargan por la energía solar. Y ya está a la deriva porque ya hacía años que habían apagado algunas computadoras. Es como que iba en esa dirección y en esa dirección queda. Continúa a la deriva. Pero la Voyager 1, dice Damián Pérez, que tiene razón también, salió antes de esa. Salió antes estamos hablando de 1970 y pico, que salió la Voyager 2. Creo que la Voyager 1 habrá salido en la década del 60, me parece. Bueno, en la ilustración que muestra la NASA, en esta nota que vemos, es como que las dos se encuentran como enfrentadas, la 1 y la 2 saliendo ya de ese sector. Claro, porque la 1 ya salió del sistema solar nuestro, la Voyager 1. Bueno, y Daniel Postisi también me pide si lo puedo contactar con Daniel López. Pero bueno, sí, cómo no, Daniel, yo después te paso el teléfono y si no, el domingo creo que va a venir a la charla. Si venís a la charla que vamos a dar con Rubén Romano, lo vas a ver y te lo presento, porque es muy interesante. Bueno, creo que estas dos noticias pudimos ensamblar una con la otra, ¿no? Porque me llama la atención de la Voyager y también llama la atención de lo Oumuamua. Digamos que puede ser algo similar. Si nosotros lo estamos haciendo, ¿por qué no lo pudo haber hecho otra civilización hace años? El tema también es que el que nos está visitando a nosotros ya se lo detectó hace 100 años. Sí, bueno, pero... o sea que la tecnología que tiene esta gente... En este caso los tiempos no son los que medimos nosotros. Nosotros tenemos otro tipo de tiempos que los medimos nosotros, pero son relativos, no son determinantes. Hay tiempos que son muy distintos. Yo quería hablar un poco de la teoría de espacio y tiempo, de estos mundos paralelos que quizás se conecten con nosotros. Si los tripulantes de los ovnis se comportan de manera esencialmente idéntica desde hace siglos, ¿no es razonable afirmar que se trata simplemente de visitantes extraterrestres? Deben ser algo más que eso. Todo cuanto se manifiesta en su comportamiento parece concebido y puesto en práctica para hacernos creer en el origen espacial de tales seres y de sus naves. Ciertamente, tales incidentes han influenciado grandemente a los investigadores, que han concluido independientemente que los ovnis son pruebas espaciales llevadas a cabo por una civilización extraterrestre.
Esto lo está diciendo Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología científica. Y si bien yo creo que ese algo más que también postula Vallée tiene mucho que ver con la teoría perfectamente compatible con la visión bíblica de un universo de muchas dimensiones, desde la que podrían estar saltando entidades inteligentes desde un espacio-tiempo paralelo, y lo que explicaría, dicho sea de paso, su aspecto uniforme a lo largo de los siglos. Esa es, en líneas generales, la tesis de un ensayo suyo, de Jacques Vallée, publicado en España, Crónica de otros mundos, un libro llamado Crónica de otros mundos en castellano de Jacques Vallée, donde pasa revista a las visitas de estos seres multidimensionales desde la noche de los tiempos hasta nuestros días. En el mismo tono, Jerome Clark llegó a pensar que la hipótesis de los visitantes interplanetarios ya no es tan fácil de aceptar. Dice que ahora sabemos que esos fenómenos son infinitamente más complejos e infinitamente menos susceptibles de ser explicados por la hipótesis interplanetaria, que una vez fueron aceptados tan fácilmente, de forma similar, Hynek también halló grandes problemas con la hipótesis del origen extraterrestre de los ovnis. Hay demasiadas cosas contra esta teoría. Me parece ridículo que una superinteligencia viaje grandes distancias para hacer cosas relativamente estúpidas, como detener autos, recoger muestras de suelo y asustar personas. Y se refiere a los demasiados informes en los que el comportamiento de los ovnis presenta grandes problemas para el creyente en la hipótesis extraterrestre. Lo que hablamos, creo, hace un rato con Daniel López, ¿no? Después de 30 años de hacer investigación sobre ovnis, Joseph Allen Hynek finalmente adoptó la teoría de que ellos eran entidades más bien de otra dimensión, o de una realidad paralela a la nuestra, y no visitantes de otros planetas. Son distintas hipótesis o teorías. Whitley Strieber reconoció en 1987 en la revista People lo siguiente: estoy un 80% seguro de que los ovnis son más bien visitantes de otros aspectos de la realidad y no necesariamente de otros planetas. Pero fue el físico Lemaitre quien sumarió el rechazo contra la hipótesis extraterrestre cuando dijo que es imposible interpretar el fenómeno ovni en términos de naves espaciales, materiales, tal como nosotros las entendemos. Es decir, como máquinas autopropulsadas que retienen su naturaleza material y su estructura mecánica para viajar de un sistema solar a otro, atravesando la distancia que separa estos sistemas por el continuo espacio einsteiniano. Esto lo saqué de un libro que se llama La antigüedad del futuro, de Armando H. Toledo. El fenómeno ovni y el programa extraterrestre a la luz de la teoría Nefilim. Un libro muy raro, muy extraño, que lo pude fotocopiar en PDFs, y que tiene una información extraordinaria. Creo que está hablando de las últimas hipótesis de los grandes investigadores del fenómeno. La antigüedad del futuro. Bueno, ya estamos 22:40, nos quedan 20 minutos. ¿Querés comentar lo que vos pudiste ver sobre calentamiento global? ¿Algo de eso? Sí, sería referido al calentamiento global. Bueno, es un documental donde una de las cosas que me llamó la atención es que DiCaprio sea uno de los productores. No lo tenía en ese aspecto, ni tampoco que estuviese interesado en este tema. Igual creo que todos deberíamos estar interesados en el calentamiento global. El documental se llama Cowspiracy, como algo referido al ganado vacuno y sus cosas que están detrás, algo como que no se ve, secreto de la sostenibilidad. Si lo buscan en Netflix, se escribe Cow como vaca, Spiracy, Cowspiracy. Bueno, lo llamativo de este documental, primero también es cómo comienza. Comienza entrevistando a gente
importante, diría, de diferentes ONGs, como pueden ser Greenpeace, Vida Silvestre y algunas más que ahora no recuerdo, pero que son muy, muy reconocidas en el mundo. Y cómo la gente de estas ONG repiten todos el mismo argumento, que es el ser humano y a través de los combustibles fósiles los que con el dióxido de carbono estamos contribuyendo en mayor medida al calentamiento global. Bueno, yo he hecho durante algunos años una carrera ambiental y la verdad esta hipótesis que marca este documental no la había escuchado. La hipótesis es que la crianza de ganado vacuno y también la agricultura, porque para alimentar al ganado hay que tener cierto alimento para el ganado, serían los principales promotores del calentamiento global, y que hay tantos intereses detrás que no se lo nombra, se nombra cualquier otra actividad. No estoy soslayando, no estoy diciendo que no al consumismo exacerbado, a la depredación del medio ambiente. Digo que acá hay una muestra de algo que no se tiene muy en cuenta, y es la forma en que se está criando el ganado hoy en día. Porque el tema del volumen de los gases que expulsa el ganado vacuno sobre todo, creo que es de lo que más porcentaje lleva por el tema del calentamiento global. Bueno, hablan del metano y no del dióxido de carbono, ¿no? El metano. Que hay que estar muy bien en tema para saber por qué una cosa y no la otra. Pero bueno, el dióxido de carbono sí es de la combustión de los combustibles fósiles. Claro. El metano es a través de los excrementos del ganado. Pero también se habla del consumo de agua, por ejemplo, que necesita un animal, un novillo, digamos, para una vez faenado, en la corta vida que tiene el animal, 2 años y medio, 3 años, la cantidad de agua, por ejemplo, que necesita un animal. Sacan alrededor sacan una cuenta alrededor de cuánto se necesita para hacer una hamburguesa para una persona, para que una persona la consuma, son centenares de litros. Estuve viendo un poquito en internet, dicen que sí, que las cuentas están bien hechas, que es lo que tiene a favor este documental. No es mentira lo que hablan acerca de este impacto. Digamos que el impacto ambiental mayor en el calentamiento global es a causa del ganado vacuno. Pero dicen, en una crítica que encontré, que yo no la tenía en cuenta, para tomar como un horizonte acerca de la contaminación del ganado se deberían tomar 100 años. O sea, desde un punto de partida, en 100 años, ¿cuánto contribuye la contaminación hecha por el ganado? Bueno, dicen que acá, en este documental, se están tomando menos años. Por eso ponen al ganado como principal, al ganado o a la crianza de ganado. El animal en sí no es el problema. El problema es la cuestión comercial que los seres humanos hemos hecho de los animales. Por favor, no salgamos a matar vacas, ni novillos, ni nada, porque no tienen la culpa de nada. No. Lo que yo estoy diciendo es que es la crianza de ganado para alimentar la voracidad del ser humano de comer y comer y comer y comer. Y eso del calentamiento global es porque ese gas metano va destruyendo nuestra capa de ozono. Entre otras cosas, hace el efecto invernadero. Ingresan los rayos solares, después no pueden salir, y aquí está y por eso el calentamiento generándose, sí, una suba de la temperatura. Y que el consumo de agua de cada animal es muchísimo. Es alto el consumo del animal y es alto el consumo para crear la suficiente cantidad de alimento que alimente a toda esta cantidad de animales. Por ejemplo, lo que implica 1 hectárea de soja transgénica, todos los herbicidas que se le ponen, la cantidad de agua. Eso también ayuda a todo esto, ¿no? Todo esto genera. Todo esto, juntás los porcentajes de los animales más el porcentaje de la soja,
más el porcentaje de los insecticidas, y creo que es un porcentaje alto. Claro, y que el ser humano creo que no tiene tanta incidencia en esto. Y si lo tiene desde los autos y el consumo de los combustibles fósiles. Y estaría bueno también ver cómo se puede comparar semejante impacto en el ambiente con el hambre que hay en el mundo. Porque sería bueno que todo el mundo esté sin pasar hambre. Pero creo que habitualmente se habla de que mucha gente pasa hambre, pero el impacto para que este negocio siga es altísimo. Y casi siempre el impacto es sobre los más vulnerables. Y sigue habiendo muchísima gente que pasa hambre en el mundo. Exactamente. Y bueno, tendrían que plantar acá como en Luján esos, lo que hablamos la semana pasada. Zapallos gigantes. No traje las semillas, tengo que hablar con mi compañero. Los zapallos gigantes que habíamos que habíamos hablado de Luján, de 130 kilos, y berenjenas eran de 7 kilos y medio, de 9 kilos casi. Cosa impresionante. Increíble. Y así a lo mejor se puede bajar un poco el porcentaje de hambruna en el mundo, ¿no? Si hay alguna alguna ONG que pueda hacer algo de eso, dedicarse a algo de eso, o enseñar a la gente cómo poder trabajar la tierra para poder tener alimentos que puedan, ese es un tema, que sea para mucha gente, ¿no? Ese es un tema también, ver que la gente tenga ganas. Creo que hay como una pero creo que se puede hacer, no sí, sé, hay como unas ganas, me parece, pero hemos quedado como medio cómodos con eso de cultivar y todo. Me parece que es más fácil la verdulería. Sí, puede ser que esté muy lejos el piso, entonces hay que agacharse mucho. Sí. ¿Alguna frase para reflexionar en estos 10 minutos que nos quedan? Yo no traje frase hoy, pero... ¿No trajiste? No, creo que vos habías traído una... Tengo una que me parece interesante, pero no vamos a terminar con esto todavía. Estamos hablando de la teoría de los mundos paralelos y de estos multiversos, que también esto no determina que no sean extraterrestres. Pienso yo que pueden ser extraterrestres, pero que pueden llegar a nuestro planeta por medio de estos universos paralelos. Es decir, que pueden ser que se den las dos formas, las dos fases, que sean extraterrestres de lejanos planetas o de lejanos sistemas solares, y que hayan encontrado un túnel, un camino más cercano viniendo por estos universos paralelos. Sí. Una vez he visto a Carl Sagan que él hacía esto, decía: si un punto que está en este punto de la hoja y hay que llegar a este otro punto de la hoja, si nosotros juntamos, y como el universo es curvo, este universo paralelo está cerca un punto del otro, al juntar la hoja y estar muy cerca uno del otro. Y me pareció interesante esa teoría, en que de alguna manera en el universo se puede llegar a hacer, teniendo una tecnología altamente adelantada, para poder llegar a hacer este tipo de experiencias, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer, que puede ser, que como decimos siempre, puede haber más planetas habitados. No creo que seamos los únicos en este gran universo, ¿no? Y hablando de experiencias, leí esta semana, no sé si tuviste oportunidad, de que China estaría lanzando una especie de cohete o sonda para ir a la cara oculta de la Luna. Sí, lo escuché eso, de que hasta ahora nunca se había llegado. Supuestamente los astronautas que fueron a la Luna, el que quedó en la parte que quedó dando vueltas alrededor de la Luna, en la sonda,
que fue Armstrong, Aldrin y Collins, que él dijo que estuvo dando unas vueltas alrededor de la Luna mientras los otros astronautas, supuestamente, porque están los de la teoría que no se llegó a la Luna, estaban pisando la Luna, y él dijo que ahí vio una base de naves extraterrestres, según dichos. Pero es la única persona que aparentemente es la que vio la cara oculta de la Luna. Sí, señor. Y en este caso, haya o no haya una base de naves extraterrestres, los chinos creo que van a llegar a esa cara oculta de la Luna, y creo que algunas cosas se van a determinar, si es que te las pueden decir, si es que te las van a decir. En estos días estaría saliendo este cohete o esta nave. Vamos a ver si llega. Bueno, un tema que leí en la noticia es que está por verse si funciona la tecnología una vez que la nave queda del otro lado y no se puede establecer comunicación. Porque estaría la Tierra, nosotros vemos siempre la misma cara de la Luna y la nave estaría detrás. Esto ya es todo un tema, no sé cómo lo lograrían. En la noticia que salió hoy no se explica. Bueno, yo sobre eso tengo una información, que cuando los astronautas fueron a la Luna, con Collins, se hizo una especie de programa por el tema de la telepatía, con las cartas Zener, que son las cartas que se usan para ver si hay telepatía entre dos personas, que tiene una serie de símbolos, y que había un vidente en ese tiempo, uno de los principales videntes que había, y que tuvo astronauta el 80% de aciertos con las cartas Zener, haciéndolo desde la cara oculta de la Luna. Y ahí determinó la NASA, supuestamente, de que la telepatía no tenía límites. No tenía límites de espacio y tiempo, ¿no? De claro. Lugares. Sí, sí. En cuanto a que la telepatía podía llegar a millones y millones de kilómetros, que se podía transmitir. Qué lindo tema, la telepatía. Ese es, bueno, ya el año que viene lo voy anotando para el 2019. Ahí está. La frase para reflexionar. Te escucho. Cada persona es única e irrepetible. Así que no pienses por qué cada una actúa como actúa. Simplemente vive tu vida y deja a los demás que hagan lo mismo. ¿Te gustó? Hay que dejar vivir a los demás en paz. Claro. Hay que dejar de vivir a los demás porque cada uno es cada uno. Somos distintos todos. Y si todos somos distintos, dejar a los demás que hagan lo que quieran. Y uno que viva su vida. Y me voy con lo último que yo había querido decir la vez pasada, que era... ¿Y no te dejé? No, que yo no lo dije bien, lo de que la lluvia moje levemente tus campos. Sí. Pero acá me lo mandaron bien. Muy bien. Es una bendición irlandesa. Que el camino venga a tu encuentro y no vos al encuentro del camino. Que el viento sople siempre a tu espalda, es decir, sople a tu favor. Para que te lleve. Que el sol te caliente la cara. Que la luna caiga con suavidad sobre tus campos, que yo dije la de la lluvia, caiga suavemente sobre tus campos, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Hermoso. Interesante, ¿no? Lindo, lindo, muy poético. Con esto los despedimos hasta el próximo miércoles. Acuérdense, el domingo, el que quiera ir a la charla, Leopoldo Marechal al 1200 a las 16 horas, y el próximo miércoles nos vemos en nuestro último programa de este año. Único programa de la radio donde no se habla de fútbol. Y de política. Y de política. Gracias, hasta el próximo miércoles. Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra.